Milán es la ciudad italiana más pujante económicamente y hasta aquí vino en 1995 Aurora, una aragonesa de 43 años que vive en este portal. Hola, Aurora. Sí, encantada. Dani, de Aragoneses por el Mundo. Encantada. Y este es Ricardo. Hola. El niño. Un poquito de sueño, ¿no? Un poco de sueño, un poco de catarro, pero aquí estamos. ¿Cuántos- sola? ¿Cuántos añitos tienes, Ricardo? Uno, un poco desviado. ¿Cuántos años tienes, Ricardo? Qué majo. sola. Tengo hambre, que tengo que desayunar. Vamos pues. Venga, vamos a desayunar. Vamos a desayunar. Que tenemos que ir a la guardería. Pasa por aquí. Bueno, Aurora, ¿qué es lo que haces tú por aquí, por Milán? Pues soy profesora de español en el Instituto Cervantes y nada más. Y ahora soy madre también, desde hace un año. Y por el amor también, ¿no? Pues sí, porque después de llevar aquí un montón de años y ya estar pensándome en volver a España, pues de repente en España conocí a un italiano. Nadie daba 2 duros por nosotros porque los amores de verano no duran, evidentemente. Y no quiero decir que eso, pero aquí estamos desde hace, no sé, Milán muchísimo tiempo. Ya no me gusta ni contar los años que han pasado. Toma, ya está, la última. Venga, ya está. Ya está. Muy bien, venga, ya está. Vamos a limpiar el culete. Aurora, ¿y tener a un niño en una ciudad así como Milán es complicado? Un rollo, sí, porque aparcan por las aceras y sobre todo lo más complicado es la gestión de la vida cotidiana. Que las distancias pues son grandes y que los parques no son muchos y que la contaminación es lo que es y esas cosas. ¿Y se echa de menos el cielo de Zaragoza? Hombre, esos cielos altos, límpidos, eso no tiene precio, vamos. A mí hay veces que yo ya necesito salir para ver un poco de azul. Vamos, Ricardo. Bueno, Aurora, ya hemos dejado a Ricardo en la guardería. ¿Qué tal se ha quedado? Llorando como desconsolado, pero bien. ¿Y no te da un poco de penica? Pues sí, pero ya estará jugando, estoy segura. Así que, nada. ¿Y cómo cambia la maternidad? Pues cambia mucho, yo estoy contenta, pero claro, la juerga a la que yo venía aquí por las noches ya no puedo venir y hay otras cosas, prioridades, pero bueno, bien, nada que no me esperara, un poco de sueño, eso sí. Bueno, pues estas son las columnas de San Lorenzo, que son de los pocos restos romanos que quedan en Milán. A mí es un sitio que me gusta muchísimo. Detrás, antes había edificios, pero bueno, los tiraron y ahora lo que hay es la Basílica de San Lorenzo, de Huesca, evidentemente. Y hablando de San Lorenzo, tu padre es de Huesca. Mi padre es de Huesca. ¿Tienes recuerdos de tu infancia por allí? Tengo recuerdos, sí, de la piscina municipal y del parque de Huesca con las pajaritas y una casa que había como de Hansel y Gretel, que creo que era una biblioteca, y de los pavos reales que abrían la cola en la época de celo, supongo, y eso. Y luego ya de más mayor, las fiestas de San Lorenzo, que esas tengo huellas, recuerdos un poco borrosos en ocasiones, pero de muchísima, muy divertidos, muy divertidos. Bueno, Aurora, la publicidad aquí en Milán lo invade todo. ¿Qué es eso que vemos ahí de Prada? Bueno, pues es un cartel que tapa la puerta romana que está debajo y la están restaurando, y entonces Prada es uno de los financiadores de la restauración. Por detrás habrá otro cartel de otra empresa, de gafas o de lo que sea, y esa es la manera de financiar las restauraciones en muchos sitios de Milán. ¿Cuánto puede tardar la restauración de...? Bueno, aquí creo que habían previsto unos 10 años, ha empezado yo creo que hace un año y hasta dentro de 10 no la vamos a ver. Dura y no es para tanto, pero bueno, estas cosas duran en Italia. Se lo toman todo con calma, lo hacen, ¿no?, con muchísimo esmero, es eso. Pero bueno, mientras tanto vamos viendo la moda y nos ponemos al día. Bueno, Aurora, estamos entrando a esta iglesia. Lo primero es decir que la gente, que si hay niños en casa, que durante 2 minutos que no vean el programa, ¿no? ¿Por qué? Pues sí, porque vamos a ver la tumba con restos de los Reyes Magos, según dice la tradición. ¿Los Reyes Magos? Los Reyes Magos. ¿De Oriente? Sí, los de Oriente, los mismos que traen los regalos, pero como son magos, pues traen los regalos de cualquier manera, seguro. Vamos. Y dice que están aquí sus restos. Parte de los restos, compartido con los otros, la otra mitad están en la Catedral de Colonia, por lo visto. Aquí fueron traídos desde Constantinopla, luego se los repartieron en historias que pasaron, y aquí hay la mitad y la otra mitad están en Colonia, según cuenta la tradición o la leyenda o lo que se quiera. ¿Y la gente lo sabe eso?
Pues yo con la gente de Milán que he hablado, la verdad es que se lo he contado yo. Pero bueno, como en España celebramos y tiene tradición, pues yo aquí a los españoles que vienen se lo cuento. Si tienen ganas, pues la iglesia es bonita y venimos a verlo. Y los de Papá Noel no están, ¿no? Eso no está confirmado, ¿no? De momento no los tenemos localizados, porque a mí Papá Noel no me parece que no... A mí no me funciona. No, yo los Reyes Magos les escribo y me traen cosas. Siempre soy muy buena. Allora, il sorbetto di cosa c'è il sorbetto? Sorbetto c'è alla mela, al limone, alla pesca, al mirtillo e lampone. Lampone? No? Ah, va bene. ¿Cuál has pedido tú, Aurora? Arándanos. Te lo dan a probar, ¿no? A probar. ¿Y tú querías? No sé, stracciatella es muy típico de aquí, Sí, ¿no? sí. ¿Se puede hacer mitad y mitad? Sí, sí, coge ¿Sí? lo gusto. Con yogur y stracciatella. Ok, gracias. Es que hay gente que come helado, en lugar de comer se salta la comida y se come un helado para sustituir, para mantener la línea. Que no está mal de calorías, ¿no? Comer Claro, helado. es lo que no hago yo, pero bueno, digo todo, en lo primero y en lo segundo. Aurora, ¿dónde estamos ahora? Pues estamos en la Plaza de la Scala. A la derecha la Scala, a la izquierda el Ayuntamiento con la estatua a Leonardo da Vinci. Es el templo de la música de los milaneses. ¿Y qué más se puede pedir que un heladito aquí en la Scala, no? Pues nada, un día como hoy, que en Milán son atípicos y nada más, vamos. Al estar lejos, esas raíces aragonesas se quedan más profundas o no? Pues un poco mezcla de todo, pero la verdad es que sí, porque en mi casa lo viven mucho y cuando oigo una jota, algo se mueve ahí dentro todavía, o canciones de La Bordeta, fíjate tú qué cosa, ¿no? Pero sí que sigue quedando porque la verdad es que nos sentimos aragoneses, aunque hayamos estado tanto tiempo fuera. ¡Hola! Bueno, ya hemos acabado. Os presento a Dani, Hola. mi madre Aurora y Carlos. Carlos, ¿cómo estáis? Y nada, aquí hemos hecho... ¿Qué tal se ha portado? ¿Eh? ¿Y qué Ha aprendido tal? una cosa nueva hoy, ¿Ha aprendido una cosa nueva? a levantarse el solo del suelo. Ah, muy bien. Yo no se lo iba a poner de cachirulo, pero me ha parecido ya. Excesivo, ¿no? Bueno, aragoneses vosotros también, ¿no? También, Pero vivís también fuera de Zaragoza. también vivo fuera de Zaragoza. ¿Dónde Yo vivís? soy aragonés del Alto Aragón, que es más Aragón, ¿eh? Más Aragón, ¿no? Bueno, eso habría que discutirlo. Muy bien. Bueno, Aurora, muchas Ha sido un gracias. placer. Nos vemos por Zaragoza, ¿no? Y cuando queráis por aquí otra Vale. vez. ¿Vale? Adiós, Ricardo. ¿Y adiós? Adiós. ¿Adiós? Hasta Bueno, luego. hasta luego, Venga, familia. hasta luego.